El espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de los procesos internos que están viviendo los diferentes partidos ya con miras al 3 de febrero de 2019, cuando se van a desarrollar las elecciones presidenciales. Pero vamos a saludar también a nuestros compañeros ahí en el 104.5 FM Radio Sonora y el programa Buenos Días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo inician ustedes la semana? Buenos días, Manuel, un placer saludarte, contentos como siempre de arrancar una semana nueva y también de poder saludarte como todos los días y ansiosos por saber ya quién va a ser tu invitado y qué estarán abordando este día de temas. Vamos a hablar del proceso interno del FMLN. Este partido va a vivir el 27 de mayo sus elecciones internas y tenemos precisamente con nosotros a uno de los precandidatos a la presidencia de la República. Hablamos del exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien ya está con nosotros aquí en Canal 2. Por supuesto, vamos a conocer también su reacción con este nombramiento de Carlos Calleja como candidato a la presidencia de la República bajo el Partido Arena. Nos quedamos contigo, Manuel. Así es, saludamos nuevamente a la audiencia del 104.5 FM y como decía Armando Godoy, vamos a poner en contexto algunos de los puntos que tenemos para la entrevista de hoy. El 3 de febrero de 2019, El Salvador deberá elegir un nuevo presidente. Para los partidos políticos, estos son días de procesos internos para elegir a los candidatos que participarán de esa contienda. Para los partidos políticos, desarrollar esos procesos y no salir divididos es el gran reto a superar. En el FMLN el panorama comienza a definirse. Gerson Martínez fue el primero en develar su intención de buscar la candidatura presidencial y también ha sido el primero en inscribirse. Yo presentaré a mis compañeros de la base del FMLN como al país entero mis visiones programáticas y el nuevo modelo de gobierno que instauraremos en el 2019. Desde el momento en que Martínez dio a conocer sus intenciones de ser candidato a la presidencia, pidió a su partido que garantizara un proceso transparente. La dirigencia del partido de izquierda había dicho que veían en Gerson a su caballo ganador en la contienda presidencial, mientras que Óscar Ortiz, quien al final se retiró del proceso, dijo que no se debían cargar dados. En estos últimos días, el exministro de Obras Públicas pidió al FMLN abrir el padrón de afiliados a los excombatientes y a los lisiados de guerra del partido para que participen en las elecciones internas. Pero el exministro de Obras Públicas no es el único Martínez interesado en la candidatura presidencial por el FMLN. A la contienda se sumó Hugo Martínez, quien durante los últimos años ha trabajado como ministro de Relaciones Exteriores. Viajó hasta Tenancingo, municipio de Cuscatlán, para participar junto al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, en la inauguración de un centro escolar. No soy ni pretendo ser el candidato de un sector del partido, ni de una persona en el partido. Las elecciones internas del FMLN están programadas para el 27 de mayo. Se espera que voten unos 38,000 afiliados. El partido ha ampliado hasta las 12 horas el plazo de inscripción de miembros interesados en participar en las internas. Para el FMLN, estos son días de toma de decisiones, considerando que en el último proceso electoral fue abandonado por parte de su caudal político. El partido ha pasado por un proceso de reflexión que aseguran ha finalizado y que llevó a cambios en el gabinete del presidente Salvador Sánchez Serén. Esta mañana ponemos en perspectiva el proceso interno del FMLN. Comenzamos la entrevista de Hechos AM. Bueno, y saludamos esta mañana a nuestro invitado. Hablamos del exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, precandidato a la presidencia de la República por el partido FMLN. Un gusto saludarlo, Gerson. Bienvenido a Canal 2. Gracias, Manuel. Buen día a ustedes, su teleaudiencia y a los oyentes de Radio Sonora. Bueno, las maderas de los periódicos de este día hablan de lo que vivió el Partido Arena durante el fin de semana. Me gustaría saber cuál es la lectura que hace usted como precandidato del FMLN y también considerando que el 3 de febrero podría ser alguien con quien usted podría encontrarse en una contienda presidencial. Hablamos de Carlos Calleja, quien fue elegido por Arena como candidato a la presidencia por ese instituto político. ¿Cuál es la lectura que hace usted como Gerson Martínez y como precandidato del FMLN? Bueno, lo importante es que los partidos hagan elecciones democráticas, transparentes, limpias y abiertas. Creo que eso es siempre un logro de la democracia
y es lo que yo siempre he exigido y por lo que he trabajado en el FMLN. Bueno, y quien haya resultado ganador del Partido Arena, muy probablemente va a ser mi contendiente. Ahora bien, pero ¿qué dice usted del proceso que ha vivido Arena? Me imagino que lo ha estado siguiendo en algún momento, digamos, como parte también de las actividades políticas, como parte de ese proceso de observación de qué ocurre en el vecindario, político del país. Pues no necesariamente, yo he estado concentrado, consultando, escuchando, intercambiando con las bases del FMLN, con las comunidades, con la gente, eso he hecho, y es importante que Arena haya celebrado pero mi responsabilidad es la representación del país y de nuestro pueblo desde la precandidatura del FMLN. Ahora bien, pero digamos, ¿qué concepto tiene usted de Carlos Calleja, considerando que él es el candidato a presidente por el Partido Arena y usted podría ser el candidato a presidente por el FMLN? Es que ¿sabe qué? Yo me posiciono no frente a personas, me posiciono frente a las necesidades del país, frente a las necesidades y exigencias y reclamos de la ciudadanía. Me posiciono sobre los grandes desafíos y las grandes soluciones que el país necesita. Por lo demás, aquí lo importante es cuáles son los proyectos. Entonces habrá que esperar por parte de nuestro contendiente cuál es su proyecto. Ahora bien, bueno, yo le voy a citar algunas de las declaraciones que daba Carlos Calleja ayer. Él decía que él se va a acercar mucho a la gente. ¿Qué tan diferente puede ser ese acercamiento a la gente desde la perspectiva del FMLN, desde la perspectiva de Gerson Martínez? Usted dice, mi prioridad son en este caso los ciudadanos. Digamos, ¿cómo Gerson Martínez buscaría estar cerca de los ciudadanos en estos momentos? No, yo no buscaría, yo estoy con los ciudadanos, yo soy un ciudadano, he estado allí toda la vida. No soy un advenedizo que ahora digo, miren, hoy quiero la presidencia de la República y hoy sí voy a ir a conocer el país, hoy sí voy a ir a conocer las comunidades. Gerson Martínez ha estado toda su vida en las comunidades y en los últimos, cuando he sido legislador, he estado siempre con la gente, con las comunidades, y durante mi administración al frente del Ministerio de Obras Públicas justamente se caracterizó por eso. Yo estaba 4 o 5 veces por semana en las comunidades, en la mañana o en la tarde, inspeccionando las obras en esas comunidades, iba con ellos, estaba con ellos. No necesito venir ahora a averiguar qué es lo que la gente, cómo es, qué opina, si yo estaba ahí. Y justamente todos mis posicionamientos en la política, al frente del Ministerio de Obras Públicas y también en mi partido, son siempre desde la gente. Es más, quiero decirle, cuando fui legislador, yo fui jefe del grupo parlamentario y le decía a los diputados que trabajaban conmigo que se trata justamente todos los días de soñar desde la gente, trabajar desde la gente, reclamar, luchar desde la gente. Y si por eso te agreden, te ofenden, te hieren, pues sobarte también desde la gente, pero siempre desde los intereses de la gente. Yo he partido siempre desde un principio y creo que ahí es donde tenemos que marcar la diferencia, que hay que supeditar cualquier interés personal, amistoso o de grupo político o económico, subordinar eso a los sagrados intereses del pueblo y del país. Ese es mi pensamiento y esa es mi conducta. Pero ¿dónde se dio entonces esa desconexión del FMLN con la gente, Gerson? Porque considerando, usted ha estado, digamos, en diferentes ámbitos de la vida política del país. Yo lo vi en muchas ocasiones cuando era presidente de la Comisión de Hacienda y que discutía y que hablaba de los préstamos y hablaba de una cantidad de situaciones que tenían que ver en determinado momento con la gente. Pero el FMLN reconocía después del 4 de marzo que había una desconexión con la gente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, el FMLN, quiero decirle, es un partido popular. El FMLN es, ante todo, más que una maquinaria electoral, es todo un tejido social. Eso es el FMLN. La fuerza del FMLN ha venido y debe seguir viniendo precisamente del pueblo, de la gente, de las comunidades. Eso ha sido el frente, esa es su identidad y no debe debilitarse. Lo que sí ha sucedido, desde mi punto de vista, no es reciente. Yo creo que en los últimos 15 años
gradualmente por diversas situaciones se debilitó ese eslabón entre el FMLN y la población. Y por eso justamente es que ahora que se ha abierto el debate en el FMLN, yo he planteado que nosotros siempre hemos luchado, usted ha oído, por la unidad interna. Es importante que haya institutos políticos unidos internamente, pero yo pienso que hay una unidad igual o más importante, que es la unidad del partido con su pueblo, la unidad del partido con las comunidades, con el sentir, con el pensamiento, con las exigencias y con el pensamiento crítico de la ciudadanía. Ahí creo yo que hubo un debilitamiento de ese eslabón, de esa unidad. Por eso me parece vital el refortalecimiento de la unidad del partido con el pueblo, de un partido que es un partido de izquierda, democrático, revolucionario, tiene como piedra fundamental, como piedra angular, esa unidad del partido con la ciudadanía, de manera abierta, especialmente con los movimientos sociales, con su propia base, sus lisiados, sus excombatientes, sus comunidades, la gente, la ciudadanía en general, pero también otros movimientos progresistas, patrióticos que existan en el país. Esa ha sido su fortaleza y eso es lo que hay que continuar trabajando. Ahora bien, al Partido Arena se le acusó de hacer campaña adelantada durante el proceso interno que ha vivido. ¿Qué va a hacer el FMLN o usted como precandidato para, digamos, acercarse en este caso a los afiliados que van a votar el 27 de mayo? ¿Cómo lo va a lograr ese proceso de comunicación desde el FMLN, desde la precandidatura de Gerson Martínez? Bueno, nosotros lo hacemos desde la gente, es decir, en un proceso de comunicación. Y comunicación no es propaganda. Usted como comunicador sabe que la comunicación tiene dos direcciones. De un lado uno es emisor y el pueblo es receptor, pero de otro lado el pueblo es emisor, te da mensajes y tú tienes que escuchar esos mensajes y atender esos mensajes de la población. Ese diálogo permanente es, me parece, la clave y es además lo más inteligente y lo más decente, porque en realidad a Arena, yo no sé quién la acusó de eso, pero lo que la población ha visto es que si han estado en una campaña, no, es evidente. Tú no puedes seguir convirtiendo la política en el arte de la simulación, del embuste, porque es una manera como alguien decía, creo que un pastor decía, es una manera de violentar la conciencia de la población, de violentar sus derechos, de creer que la población no es inteligente. Si en este momento se anduviera haciendo campaña de valla, de televisión, eso es campaña y legalmente no ha comenzado. Entonces tú no puedes hacer un gobierno decente si comienzas haciendo fraude. En todo caso, lo importante es que las cosas se corrijan en el país. Pero ¿cómo va a lograr hacer llegar usted el mensaje, en este caso a los afiliados del FMLN, que son los que van a votar el 27 de mayo? ¿Cómo va a lograr esa comunicación? Porque obviamente son miles de personas las que esperan ustedes que participen. ¿Cómo hacerles llegar el mensaje? Bueno, tu discurso es tu conducta, pero también tu pensamiento. Yo elaboro pensamiento crítico que construye país, que construye sueños, que construye futuro y que también construye partido. Y mis posicionamientos han sido muy claros, porque lo que yo he planteado en el partido, lo he planteado públicamente. Lo que he planteado respecto a las políticas públicas, lo he planteado también a la población y al partido. No tengo dobleces, no tengo doble cara. Yo he conversado con la base del partido que es importante hacer un giro en la política y corregir lo que no ha estado bien y fortalecer aquellos aspectos que han sido acertados. También he planteado la necesidad de modificar aspectos del modelo de partido, justamente para estar más unido con los movimientos sociales, modificar aspectos de los sistemas de conducción para que sea más participativo las actividades del partido. He planteado cosas claras, inclusive en la perspectiva de una elección,
como yo fui mencionado, yo nunca me mencioné, jamás, ni en el gobierno, ni como candidato o precandidato, nunca. Incluso usted me tuvo aquí y yo nunca. Ha sido hace como 10 días que yo expresé mi decisión de inscribirme, porque hay un aspecto de principio, y en política los principios cuentan. Yo siempre planteé que un candidato no debe estar apalancado ni por dirigencias de partido, ni por dirigencias de gobierno, ni por cúpulas de poder económico, porque al final de lo que se trata es representar a los ciudadanos. De eso se trata. Ese es el sentido de la política. Pero ¿cuál es el respaldo que lleva a Gerson Martínez a lanzarse como precandidato presidencial? Obviamente usted tiene algún tipo de apoyo dentro del partido, tiene apoyo dentro de las bases, pero ¿quiénes son esos apoyos que le dijeron, sí, Gerson, lánzate? Bueno, hubo expresiones públicas, están en las redes sociales, expresiones de la juventud del FMLN, juventud fuera del FMLN inclusive, diversas comunidades, movimientos sociales. Es más, el día que yo concurrí a inscribirme, yo no iba con dirigentes de partido, ni de gobierno, ni nada de eso. Iba con representantes de movimientos sociales. Quiero agradecer esta mañana que me han acompañado los lisiados. Es importante, los excombatientes, representantes de comunidades, usted pudo verlo, y juventudes que me estaban esperando ahí. Creo que eso. Y al final, pues la gente conoce mi pensamiento y mi conducta. Lo que me respalda es eso. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les recordamos a ustedes que estamos iniciando la semana hablando del proceso interno del FMLN y que estamos conversando con Gerson Martínez. Ya regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el precandidato a la presidencia por el FMLN, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas. Estamos hablando sobre sus planteamientos, sus opiniones respecto a lo que está ocurriendo tanto a nivel externo como a nivel interno de este partido político. Gerson, la UCA publicaba hace 2 días un editorial donde decía que el problema del FMLN no son los precandidatos a la presidencia de la República, sino su dirigencia. Decía de que el partido podría llevar al mejor de los candidatos, pero difícilmente saldría bien librado si su dirigencia se mantiene intacta, dice, si se mantiene tal y como está. ¿Qué dice usted como precandidato y que está pues en este proceso que está viviendo el FMLN? Bueno, los partidos deben tener siempre un proceso de renovación continua, y eso siempre está establecido institucionalmente. No obstante, y eso se ha estado discutiendo ese tema abiertamente en el partido con la militancia. Han habido 14 asambleas departamentales, municipales, y yo he podido ver a la dirigencia del FMLN escuchando. Horas y horas escuchando, tomando nota y eso. Y estamos ya en medio, ya casi de la campaña otra, y ese es un tema que habrá que ir resolviendo. Yo personalmente pienso que se requiere trabajar para que la dirección sea expresión siempre de la voluntad de la base del partido, pero también representativa, muy representativa. Hoy tiene un importante componente de jóvenes, pero también hay otros sectores que tienen que estar compuestos. Pero creo que una cosa muy importante en el partido es lo que yo llamo la apertura. El partido debe ser más abierto a convocar a lo mejor de la población, a lo mejor de la ciudadanía, comprometido con un proyecto transformador, jóvenes patriotas, progresistas, de izquierda, de movimientos sociales, etcétera. Creo que eso es lo importante para que un partido como el FMLN pueda irse enriqueciendo de muchos liderazgos. Por eso es que tú no puedes ir a una campaña y decir, mira, tú tienes ya la posibilidad de ser precandidato. No, si es que, repito, en la política los principios cuentan.
Entonces, y he planteado que la apertura debe comenzar desde sus propios padrones, porque gran parte de nuestra militancia real, de nuestros afiliados, han estado fuera. Entonces, esa apertura debe expresarse a distintos niveles, pero no solo la apertura organizativa y de dirección, sino la apertura a la producción de pensamiento crítico, de pensamiento que construya, de pensamiento que trabaje por nuevas conquistas para la gente. Esa es mi posición y esa ha sido mi exigencia. Bueno, a lo largo de las últimas semanas escuchamos cómo la dirigencia del FMLN le daba su respaldo a usted. ¿Considera usted que en determinado momento eso le pudo afectar a usted pudo afectar su precandidatura? El hecho de considerar que tenía o que contaba con respaldos dentro del partido. Voces como Medardo González, voces como Norma Guevara, voces como Lorena Peña, diciendo que estaban respaldándolo a usted como precandidato. ¿Considera que esto en determinado momento pudo afectar la competencia y en determinado momento afectar su precandidatura en el FMLN? No sé, probablemente eso lo va a decidir la militancia, pero debo decirle algo. Gerson Martínez, mientras estuvo en el gobierno y estuvo en el servicio público y sus cámaras lo captaron, nunca ni siquiera habló de precandidaturas mientras estaba en el gobierno, porque no me parecía correcto aprovecharme de esa situación, ni mucho menos de actos públicos y de eso. No me parece correcto. Es más, inclusive yo salí del gobierno sin siquiera hacer una conferencia de prensa en el Ministerio de Obras Públicas. Fue un Twitter de 60 segundos que yo puse en mi cuenta y hasta allí. Entonces, sí, repito, creo que un presidente de la República debe representar al país entero, no grupos económicos ni grupos políticos. Por consiguiente, si es una contienda democrática, no debe haber apoyo de estamentos dirigenciales, de estamentos en el Estado o de gobierno, ni de grupos económicos, porque si es de grupos económicos, ¿y qué independencia va a tener? Entonces es una cosa de principio. Y no solo lo he conversado directa y abiertamente y lealmente con la dirección del partido, con la base del partido, porque mi pensamiento y mi conducta no es de ahora, sino que lo he dicho también públicamente. Y mis planteamientos y mis exigencias han sido claras. Si usted revisa mi cuenta de Twitter o Facebook, ahí están, inclusive por escrito. Ahora bien, Medardo González estuvo con nosotros también hace unos días acá y él decía que habían hablado con usted y que como dirigencia se habían comprometido a que ya no iban a promover a ningún candidato, ellos como dirigentes. ¿En qué términos se dio esa conversación? Porque Medardo dijo, ya hemos hablado con Gerson sobre ese tema. ¿En qué circunstancias o en qué términos se dio ese diálogo? En varios. Directamente yo acudí a la dirección, no una vez, 2, 3 veces para hablar de que eso no estaba bien. Además, quiero decirle honradamente, como se dice nuestro pueblo, uno no puede ser desagradecido, pero sinceramente creo que Gerson Martínez no necesita eso, me explico. Y lo hablamos también a nivel del Consejo Nacional en varias ocasiones. La última vez incluso estuvo Hugo Martínez ahí, y mi posición también fue la misma, clara. Lo hemos conversado a nivel de la base del partido, a los municipios y departamentos que he acudido, y lo he conversado con la población y lo he estampado en mis exigencias desde el principio, porque de eso se trata. Los políticos tradicionales del pasado convirtieron la política en el arte de la simulación. La política no puede ser el arte de la simulación. La política tiene que estar fundada también en otro principio, que es la veracidad, que lo que tú dices es tu conducta. Eso se llama coherencia, ¿verdad? Que tu pensamiento y tu palabra coincida con tu conducta, con tus hechos, con tus obras. Eso es Gerson Martínez. Yo me puedo equivocar, pero no hay dos Gerson Martínez. No hay uno que hoy viene y a ti en público te dice una cosa y a espaldas de la gente va a hacer otra. No, ese es el tipo de político que debe, que ya no debe ser.
Ese es el tipo de política que hay que pulverizar y que hay que cambiar. Pero bueno, si hablamos en el caso salvadoreño siempre se tiende a identificar, digamos, los respaldos que tiene cada precandidatura. En el caso de lo que está pasando en el FMLN, hemos visto claramente cómo Medardo González decía, nosotros vemos a Gerson Martínez como un candidato ganador, lo vemos como nuestro caballo, decían ellos, nuestro caballo ganador en un proceso interno, y lo vemos también en las elecciones presidenciales de 2019. En el caso de Hugo Martínez se dice que tiene el respaldo del presidente de la República. ¿Qué dice usted de todo esto que está señalando en torno a este proceso interno y a los respaldos que podría tener cada uno de ustedes? No, del presidente de la República yo no he escuchado eso, nunca, ¿verdad? Vi en la televisión una expresión del vicepresidente en un acto público, en un patrimonio público, en una escuela, en un podio público. Eso es lo único que yo he visto, y creo lo ha visto todo el mundo. No, del presidente de la República, no. En todo caso, quiero decirle, todo militante, no importa su nivel, dirigencial, a cualquier nivel, tiene, igual que el resto de los militantes, los mismos derechos y puede expresar sus simpatías. Ese es el punto. Lo incorrecto pudiera ser prevalerse de un cargo de dirección y tomar un acuerdo de un estamento de dirección, o peor aún, prevalerse de posiciones en el Estado o en el gobierno, o prevalerse del poder económico para echarle el caballo a otro con campañas adelantadas y financiamientos. Entonces, porque lo que se necesita es un gobierno para la ciudadanía, para una economía ciudadana, para resolver los problemas de la gente, y no para servir a exiguos grupos económicos ni de ningún tipo. El nuevo gobierno, el gobierno presidido por Gerson Martínez, será un gobierno que no administrará los asuntos públicos en favor de ningún grupo de interés, ni gobernaré con ningún grupo de interés, de pequeños grupos económicos. Hay que gobernar para todo el país, porque El Salvador debe ser la casa de todos. Aquí caben las grandes empresas, las medianas empresas, pero deben caber también las pequeñas empresas, las microempresas, el sector agropecuario, los microparceleros, y debe crecer, y ese es mi ideario y mi lucha, que crezca la riqueza del país para resolver los problemas de la pobreza, que crezca la riqueza de las empresas, pero también de las medianas, de las pequeñas, de las micros, de los microemprendedores, que crezca la riqueza de la familia, que crezca la riqueza de la clase trabajadora. Esa ha sido mi lucha y sigue siendo mi lucha, y esos son mis principios. Se dijo que el FMLN tiene que hacer alianzas para las elecciones de 2019. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? ¿Cómo ve el panorama usted para el FMLN como partido y las posibilidades de esos acuerdos, de esos acercamientos que puede hacer con diferentes sectores o con otros partidos políticos incluso para, digamos, ser más fuerte en las elecciones del 3 de febrero de 2019? Siempre he opinado eso. Un partido no es él solo, se supone que es una representación de la sociedad. Y hay un extenso y profundo tejido de organizaciones sociales. ¿Pero ve usted posibilidad de lograr acuerdos con otros partidos, por ejemplo, para que los apoyen a ustedes el 3 de febrero? Bueno, habrá que considerarlo. Yo creo que el FMLN debe ser un partido abierto, pero yo creo que el primer eslabón de alianzas a fortalecer es con los movimientos sociales, es con el tejido de comunidades, es con los movimientos progresistas, democráticos, de izquierda, y dentro de las fuerzas democráticas también pueden entrar fuerzas políticas, pero siempre deben primar los intereses del pueblo y nunca deben haber acuerdos a espaldas de la población. En este caso, las alianzas que se hagan deben ser transparentes, porque la gente entonces sabe a qué atenerse, a quiénes vas a servir. Por eso creo que la alianza principal es con el pueblo al que tenés que representar lealmente. Ahora bien, con el lanzamiento de Hugo Martínez se habló también de que en determinado momento él representaba junto a Óscar Ortiz a una corriente reformista dentro del FMLN. ¿Marcaría eso una diferencia respecto, digamos, al trabajo que ellos puedan hacer, o el trabajo que pueda hacer Hugo Martínez y el trabajo que pueda hacer Gerson Martínez en determinado momento? Bueno, quiero decirle que en lo que corresponde a mí, mis
posicionamientos públicos han sido muy claros de toda la vida. Gerson Martínez representa un adversario de la mala política, de la política tradicional. Mi lucha siempre ha sido justamente contra esa mala política que simula las cosas, contra la criptocracia, la corrupción, contra la opacidad, contra la falta de ética. Esa es la lucha para producir justamente un gobierno democrático, transparente, leal a su pueblo, ¿verdad? Que confiable a su pueblo, confiable a los ciudadanos, que se dedicado enteramente a esos intereses y no a otros intereses. Obviamente, Gerson, hay una cantidad de actores políticos que están en juego, digamos, en este proceso que va a vivir El Salvador en 2019, y tengo que preguntárselo. ¿Qué piensa usted de Nayib Bukele como posible aliado en un proceso electoral? Porque el precandidato Hugo Martínez, él no lo ha descartado del todo. Él dijo de que habían cosas que había que analizarse y que era necesario construir una gran alianza, y no descartó, por ejemplo, una alianza con, en este caso, con un actor que está entrando de lleno a este proceso político que vive El Salvador, como es Nayib Bukele. Mire, igualmente yo siempre he planteado parámetros muy claros, y lo he dicho recientemente. El FMLN debe propender a las alianzas con todos los sectores que estén identificados con un proyecto transformador, movimientos sociales, comunidades, sector democráticos, progresistas, con los que pueda entenderse en una alianza leal al pueblo, leal a la gente, porque al final aquí de lo que se trata es a quién vas a representar, y esas alianzas deben representar a la ciudadanía. Muy bien. Gerson, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Obviamente hay mucho que decir, esperamos tenerlo a usted a medida que vayamos avanzando al 27 de mayo, que es la fecha que ha programado el FMLN para sus elecciones internas. Le queremos agradecer que haya venido a compartir con la audiencia de Hechos AM y también con la audiencia del 104.5 FM Radio Sonora. No, muchísimas gracias, Manuel. Y nuevamente un gran saludo, un gran abrazo para toda la audiencia de Radio Sonora y del Canal 12. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Vamos a saludar nuevamente a nuestros compañeros allá en la cabina de la radio, precisamente en la conducción del programa Buenos Días. Así es, Manuel, hemos estado pendientes de la entrevista, interesantes temas los que abordaron este día, definitivamente se quedan también muchos más pendientes, pero sabemos que el tiempo no nos da, así que agradecerte por esa increíble entrevista. Por supuesto, y queremos invitarte también, Manuel, y a la audiencia de Hechos a que esté pendiente de nuestra entrevista al filo de las 7:30 de la mañana, porque estaremos hablando con el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima. Vamos a estar hablando sobre medidas extraordinarias de seguridad aplicadas en los centros penales. Vamos a estar hablando también sobre algunos resultados, evaluaciones que se han hecho dentro de los penales en el país, así que pendientes. Exactamente, hay un proceso de cambio también en el régimen de visitas y será interesante conocer ya adelantos que pueda dar en este caso Marco Tulio Lima. Como siempre, les deseamos que tengan un excelente día, compañeros. Igual, Manuel, un abrazo. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes. Vamos a ir directamente a la sala de Noticiero Hechos con Célida Lorena y por supuesto con Carlos Artigas.